En este video voy a mostrar la solución de un problema de concentración química. El problema que voy a explicar dice que el ácido clorhídrico tiene una concentración de 37% masa-masa y una densidad de 1.18 gramos sobre mililitro. Me pide calcular la molaridad de dicha solución, pero para poder calcular la molaridad de la solución primero tenemos que conocer qué es la molaridad. Y sabemos que la molaridad también se conoce como concentración molar y son los moles de soluto que hay disueltos en un litro de disolución o de solución, y se simboliza con la letra M mayúscula. Su fórmula es moles de soluto entre volumen de solución, que tiene que estar en litros. Y para poder calcular esa fórmula primero tenemos que saber los moles de soluto. Y para sacar los moles de soluto se utiliza la fórmula de gramos de soluto entre peso molecular. Y recordemos que el soluto es el que está en menor cantidad en la solución. Ahora sí que ya conocemos la definición de molaridad y su fórmula, podemos darle solución a este problema. Para empezar tenemos que identificar los datos. Los datos que nos da el problema es que el ácido clorhídrico tiene una concentración de 37% masa-masa, una densidad de 1.18 gramos sobre mililitro y nos pide calcular la molaridad, que eso no lo conocemos. Y las fórmulas que podemos utilizar es la de la densidad de masa de la solución sobre volumen, el porciento de masa-masa, que es igual a masa de soluto entre masa de solución por 100, y el número de moles de soluto, que es masa sobre peso molecular. Y la molaridad es el número de moles entre el volumen. Y algo que me faltó mencionar en los datos es que como no nos dan un volumen de solución, asumimos que tenemos 1 litro de solución o 1000 mililitros, que es lo mismo. Ahora que ya conocemos los datos que nos da el problema y las fórmulas que podemos usar, vamos a empezar por ver qué nos pide la molaridad. La molaridad nos pide el número de moles de soluto y el volumen de la solución. El volumen de la solución lo tenemos. El número de moles de soluto es lo que nos falta para poder realizar esa fórmula. Y para el número de moles de soluto nos pide la masa del soluto entre el peso molecular, pero la masa del soluto tampoco la conocemos. Entonces vamos a buscar una de esas fórmulas que contenga la masa del soluto, que sería el porciento masa-masa, y la vamos a despejar. De esta manera, el despeje de la fórmula porciento masa-masa para poder calcular la masa del soluto nos quedaría porciento de masa-masa por masa de la solución entre 100. Pero si vemos los datos, no tenemos la masa de la solución. Entonces tenemos que buscar cómo calcular la masa de la solución. Y si nos vamos a nuestras fórmulas para poder calcular la masa de la solución, los datos que tenemos es el volumen y la densidad. Entonces podemos usar la fórmula de la densidad despejando masa de la solución igual a densidad por volumen. Lo que nos quedaría que para calcular los gramos de la solución, pues ya tenemos la densidad de la solución y el volumen. Entonces podemos multiplicarlos, que es densidad de 1.18 gramos sobre mililitros y el volumen de la solución, que puede ser 1 litro o 1000 mililitros, que en este caso yo puse 1000 mililitros para poder eliminar mililitros con mililitros. Y al multiplicarlos me daría 1180 gramos de ácido clorhídrico, que esa sería el resultado de la masa de nuestra solución. Entonces ahora sí que ya tenemos la masa de la solución, podemos calcular la masa del soluto y solo reemplazaríamos la concentración del porciento masa-masa, que es de 37%, y la masa de la solución que acabamos de obtener, que es de 1180 gramos de ácido clorhídrico, y lo dividiríamos entre 100, lo que nos da como resultado 436.6 gramos, que viene siendo la masa del soluto. Ahora sí que ya conocemos la masa del soluto, podemos calcular el número de moles del ácido clorhídrico. Y recordemos que para calcular el número de moles, la fórmula es masa del soluto entre el peso molecular. El peso molecular del ácido clorhídrico es de 36.458 gramos sobre mol. Ahora sí, al sustituir estos datos en la fórmula nos quedaría
la masa del soluto, que es 436.6 gramos, entre el peso molecular del ácido clorhídrico, que sería 36.458 gramos sobre mol. Gramos con gramos se elimina y nos queda mol. Al dividirlo nos da 11.98 mol y esos 11.98 mol serían los moles del ácido clorhídrico. Y ahora sí, al haber obtenido el número de moles, podemos calcular lo que nos pedía al principio el problema, que es la molaridad. Y para calcular la molaridad, recordemos que la fórmula es el número de moles entre el volumen de la solución, que tiene que ser en litros. Ahora sí, reemplazando en la fórmula, quedaría molaridad igual a número de moles entre volumen de la solución en litros. Al dividirlo nos daría 11.98, que sería la molaridad del ácido clorhídrico. Y dentro de este problema viene otro inciso que dice: calcula la masa y el volumen de la solución contenida en 0.315 mol de ácido clorhídrico. Para poder comenzar a resolverlo, primero hay que identificar qué datos nos da el problema. Primero nos pide la masa, esa no la conocemos, y el volumen tampoco lo conocemos. Tenemos el peso molecular del ácido clorhídrico, que es de 36.458 gramos sobre mol, y el número de moles nos dice 0.315 moles de ácido clorhídrico. Ahora tenemos que calcular la masa y el volumen de la solución que hay en 0.315 mol de ácido clorhídrico. Y para poder calcular el volumen de la solución, pues tenemos la molaridad que sacamos anteriormente. Y de esa molaridad, pues conocemos la molaridad y el número de moles de soluto. Lo que nos faltaría calcular es el volumen, que nos piden que hay en 0.315 moles de ácido clorhídrico. Y para poder calcularlo, primero tenemos que despejar la fórmula de la molaridad, que nos quedaría volumen es igual a número de moles entre molaridad. Y sustituyendo esa fórmula de molaridad despejada para sacar el volumen, nos quedaría el número de moles, que nos lo da el problema, que es de 0.315 moles de ácido clorhídrico, entre la molaridad que sacamos anteriormente, que es 11.98. Al dividirlo nos da 0.0262 litros, y para convertirlos a mililitros recordemos que se multiplica por 1000, lo que nos daría 26.2 mililitros, que sería el volumen de la solución, que está contenida en 0.315 moles del ácido clorhídrico. Y recordemos que dentro de este mismo inciso nos pide calcular la masa de la solución. Para la masa de la solución no tenemos una fórmula, pero recordemos que al principio teníamos la fórmula de la densidad, y esta la podemos usar debido a que tiene lo que necesitamos encontrar y dos de los datos que ya conocemos. La densidad ya la conocemos, el volumen de la solución lo acabamos de calcular. Entonces despejamos la fórmula de densidad para sacar la masa de la solución, que sería densidad por volumen. Al sustituir quedaría 1.18 gramos sobre mililitro, que es la densidad, por el volumen que acabamos de calcular, que es 26.2 mililitros. Al multiplicarlo nos saldría la masa de la solución, que sería 31.15 gramos, y esa sería la masa de ácido clorhídrico contenida en 0.315 moles. Para preparar esta solución de ácido clorhídrico en el laboratorio necesitamos un matraz volumétrico de 500 mililitros, una pipeta graduada, una jeringa con manguera y una pipeta de agua destilada y el ácido clorhídrico. En primer lugar, voy a poner agua destilada en el matraz de 500 mililitros, aproximadamente hasta la mitad del matraz, para de esta forma añadir el ácido en el agua y no el agua en el ácido, porque si lo hacemos de esta manera ocasionaríamos una reacción exotérmica que puede causar que el matraz se caliente y de esta manera pues nos puede quemar nuestra piel. Después, al ya tener listo el matraz aforado con el agua, con ayuda de la pipeta y de la jeringa con manguera dentro de la campana de extracción, esta es la campana de extracción, vamos a medir 26.2 mililitros de ácido clorhídrico.
De esta manera, al tener ya medido los 26.2 mililitros de ácido clorhídrico, con mucho cuidado lo vamos a pasar al matraz hasta el fondo. Al ya tener medida la cantidad del ácido clorhídrico, le vamos a añadir el agua destilada al matraz hasta el aforo. Lo vamos a llenar cuidadosamente, que la marca de aforo quede encima del menisco, como aquí. El menisco es esta rayita. Es la rayita que queda marcada en el matraz, esta que se ve aquí. Además, como recomendación para terminar de aforar y no pasarnos de la marca del menisco, es poder terminar de aforar con ayuda de un gotero. Al finalizar la solución, la vamos a tapar y la vamos a agitar. Al terminar de agitarla, vamos a rotularla con la concentración, el nombre y la fecha de elaboración de la solución hecha. Y de esta manera, siguiendo esos pasos, quedaría la preparación de nuestra solución de ácido clorhídrico.